Dávila, política panista y activista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gusto saludarte, Joan. Gracias. Dos perspectivas de la ley de amparo. Opositores advierten que los ciudadanos perdemos un escudo contra abusos o excesos de poder. En Morena, que en muchas ocasiones son actos dilatorios que servían como refugio para criminales de cuello blanco. Vianey. A mí me gustaría recordar que esta ley lo que busca es justamente garantizar a la ciudadanía que pueda acceder a un amparo, pero también que deje de servir como un truco para aquellos y aquellas que a través de actos dilatorios pues se les impida pagar, por ejemplo, deudas fiscales y demorar más durante estos procesos. Entonces, yo creo que ha habido por parte de la oposición una serie de mentiras que se han dado en torno a esta discusión cuando queda sumamente claro, ya lo explicaba en diferentes mañaneras la consejera jurídica, de qué va. Y a mí me parece muy importante mencionarlo porque es desafortunado que se trate de tergiversar la información de tal manera. Adriana. Bueno, es muy importante señalar que esta figura surge como una posibilidad de ir en contra de los abusos del poder, abusos del gobierno. Y me parece que si se usa una herramienta como esta en momentos sumamente tan políticos como los tenemos hoy, es complicadísimo que los ciudadanos se encuentren con un mecanismo de defensa ante el abuso de cualquier autoridad. Y por eso es importante señalar que hubo figuras que incluso hoy están destacando dentro del morenismo, como Javier Corral, que de no haber sido por el tema de la figura del amparo hubieras ido a una atención, una responsabilidad que se le hubiera afincado de no haber usado esta figura. De tal suerte que estas figuras surgen como una defensa del ciudadano frente a los abusos del poder. Yo lamento muchísimo y espero que hoy en las discusiones que se están dando al respecto, tanto en el Congreso de la Unión, tengamos la certeza de que este gobierno va a cuidar justamente al ciudadano y no a la clase política, o que no sea esto como un asunto básicamente de nombres o de dedicatorias a personajes en especial, ¿no? Porque finalmente sí se pretende evitar que alguien no pague, que alguien se ampare o dilate algunos de los mecanismos que están ahí interpuestos. Pues bueno, el gobierno tiene muchos instrumentos para que esto suceda, ¿no? Cuando alguien se ampara es porque siente que hay un abuso o que hay una arbitrariedad cometida en su contra. Entonces son figuras que deberíamos estar cuidando. Y bueno, también hay instituciones que por supuesto la izquierda en este país, o quienes hoy dicen que militan en la izquierda, han usado como una de las defensas mayores ante organizaciones internacionales. Me parece una incongruencia que este tipo de cosas sucedan. Adriana, hubo 2 días donde se escucharon a expertos. ¿Se incorporan los puntos de vista de la oposición dentro del debate que se prevé se pueda aprobar esta noche o pasa por alto? Nos ha sucedido lo que en muchos otros aparentes parlamentos abiertos se han dado, ¿no? Se abre una discusión en donde pareciera ser que solo es para que alguien se desahogue, plantee sus elementos, pero los dictámenes terminan siendo prácticamente iguales. El conocimiento que yo tengo básicamente de este elemento por la información pública que hay, como tú sabes, yo no estoy todavía ya no estoy en el Congreso, pero la información pública que hay es que parte de la queja de muchos de los actores, no solo los opositores partidistas, sino de los actores que estuvieron ahí planteando sus argumentos, evidencian que el dictamen ya estaba prácticamente preparado, y de hecho hay algunas modificaciones que se hicieron a bote pronto, e incluso personajes, reitero, como Javier Corral, está planteando, oigan, no pongamos en riesgo a la presidenta de México, ¿no? Que no vaya a cometer uno de los errores la presidenta de México. Son argumentos de los propios miembros que son parte de la Cuarta Transformación. Vianey. Bueno, yo reitero, a ver, esta reforma que se hace complementa algo que se está buscando dentro del Poder Judicial, que tiene que ver con la digitalización, la eficacia, volver un poco más tecnológico esto que se ha quedado rezagado durante mucho tiempo, que es una medida progresista en ese sentido. Y además yo quisiera mencionar que justamente muchas de las cosas que hoy se están discutiendo son parte de una jurisprudencia que está vigente desde el 2014. Entonces, yo sí creo que, reitero, hay muchas cosas que han desinformado
Y yo no quiero pensar que es para que se salga a defender a ciertos personajes. Se ha manejado el discurso de que es venganza política en contra de un personaje. Yo lo que no quisiera pensar es que justamente están saliendo a defender a cierto personaje que debe millones de pesos ante el SAT y que ha utilizado estos procesos como un tema dilatorio. Ahora, la gente que tiene la necesidad de requerir a un amparo lo puede requerir, o sea, no hay en ningún momento dentro de la reforma la eliminación del amparo mismo, que además está consagrado en la Constitución, que es referente a nivel mundial, como lo decían al inicio del programa. Así que yo creo que la gente debe estar muy tranquila porque Sí. lo que se garantiza es este interés jurídico. Entonces, a mí me parece muy importante aclararlo, ¿no? Ese es el contexto en el que se cumple un año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los principales logros, Vianey, y los retos, evidentemente, que va a enfrentar para los próximos años de gobierno? Bueno, pues nosotros vemos a una presidenta sumamente fortalecida, en donde el 73% de la gente aprueba su gestión, y no solamente la gente que milita o no milita en un partido político, incluso el 60 y tantos% de los militantes de Acción Nacional están a favor del ejercicio de gobierno que está haciendo la presidenta de la República. En Movimiento Ciudadano también tenemos una aceptación por arriba de la media de los mismos militantes de este partido político. Lo que quiere decir es que la presidenta pues está haciendo un ejercicio de gobierno que hoy la hace llegar muy fuerte a su primer año, donde hemos demostrado que se puede atender la disminución de la pobreza a través de la economía solidaria, que por el bien de México primero las y los pobres, y que han salido con este proyecto de continuidad más de 13.4 millones de personas de la pobreza. La economía está estable, el peso está estable, hay un crecimiento en materia de empleos formales, así que creo que este año en el que la presidenta de la República llega a darle continuidad a un programa en donde el diagnóstico era claro, pues está dando resultados en muy poco tiempo en otras cuestiones que también eran un área de oportunidad y que sin lugar a dudas se van a seguir consolidando a lo largo de estos 5 años que le quedan a la primera mujer presidenta de nuestro país. Adriana, ¿coincides? A ver, primero hay que diferenciar lo que tiene que ver con las mediciones y las encuestas y la popularidad. Yo no entraré en ese debate en el que generalmente nos quieren llevar, porque además la mayor parte de los presidentes de este país, su primer año son aprobaciones así, lo tuvieron prácticamente todos, a excepción del último año, No, Enrique Peña Nieto. Entonces, no discutiré al respecto. No discutiré al respecto, no vengo a personalizar cosas. Quisiera hablar sobre la política pública, y la política pública sí tiene indicadores de medición. Entonces, vamos a plantear algunos aspectos que para mí y por los datos oficiales son riesgosos. El primero, el tema de la salud, ¿no? Que además ha sido recurrente. En las últimas semanas hemos visto cómo hay una defensa y unos argumentos respecto de por qué no hay una distribución de medicamentos. La culpa ya no solo es al pasado, es ahora a los proveedores, es ahora a las farmacéuticas, una falta de operación, porque además personajes que están al frente de estas áreas tienen expertise en otros temas, pero no necesariamente en el conocimiento de lo que tiene que ver con la salud. Entonces, traemos un problema severo, pasamos de 20 millones de mexicanos sin servicios de salud, llamémosle aceptables, y hoy estamos prácticamente 50 millones de mexicanos que no tienen ese acceso a servicios de salud de calidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes han crecido? Ha crecido la iniciativa privada, evidentemente, y digo iniciativa privada porque las farmacias de Dr. Simi son las que se han estado llenando, porque además de eso se trata, llamémosle lo que decían que no debía ser la privatización. Es cierto que la presidenta arrastra una herencia terrible del gobierno de López Obrador, eso también es cierto, pero no ha habido cambios en la dinámica en materia de salud. En materia de seguridad, han presumido una cifra de una disminución de homicidios del 30%, pero no están hablando de las formas en las que se cambió la medición, y déjame decirte en qué cosa. Por ejemplo, en el tema de desapariciones, que lamentablemente nos hemos dado cuenta que muchas de esas desapariciones terminan en ejecuciones del crimen organizado o en un aumento terrible de la certidumbre de seguridad. Hay otros delitos y además también debo decirte, hay cosas que no se han reportado,
Por ejemplo, si tú haces un estimado de los enfrentamientos que hubo en Sinaloa, en el sistema de seguridad pública no fueron reportados. Por tanto, los datos que aparecen ahí pueden tener ciertos sesgos. A mí me parece que ese es otro elemento que deberíamos establecer. Se ha presumido mucho el tema de combate a la pobreza. Yo celebro que haya 13.5 millones de personas que tengan un ingreso, que eso es importante decirlo, un ingreso que es dado a través de los programas sociales, pero también es importante señalar y que la gente sepa que se cambiaron los indicadores de medición del Coneval. ¿Y qué significa eso? Que tiene que estar casado el ingreso con todo lo que es el acceso a los servicios de calidad. Y el ingreso de una persona que puede tener hoy a través de los programas sociales este dinero en sus bolsillos va acompañado lamentablemente de otras cosas. Por ejemplo, acaban de dar los resultados del aumento de la inflación, especialmente ahora que entraron los niños a la escuela y los padres terminaron gastando por lo menos el 7% más de lo que gastaron hace un año en útiles escolares, ¿no? Y como eso, te puedo decir la canasta básica, que tiene un aumento terrible, también que no te alcanza para eso. Entonces tenemos que equilibrar y para quienes, yo entiendo que el oficialismo quiera defender eso, pero es obligación de quienes estamos fuera de eso hacer una exigencia para que se cumplan la política pública de este país. Bien, y sin duda se ha presumido muchísimo el avance en el combate a la pobreza, pero con base en los datos que da Adriana, hay áreas de oportunidad y obviamente pues también sumarnos al tema de salud. Claro, sin lugar a dudas siempre en un gobierno habrá áreas de oportunidad. A mí lo que me parece muy importante es hacer una comparativa en cómo fue la política pública en atención a la pobreza en gobiernos pasados. De manera reiterativa, el aumento siempre fue a la alza y que hoy por primera vez hay una tendencia a la baja y no solamente en materia pública, también en materia de seguridad. Y yo no le estaría diciendo a la presidenta que porque se están ahora modificando los números en una medición hacia otra. Yo creo que más bien hay que recordar que a partir del 2017, después del caso Ayotzinapa, es cuando se empiezan a tener registros reales a partir sobre el tema más bien de desaparecidos, de personas desaparecidas. Entonces, sí creo que regatear esta posibilidad de que haya una disminución que al contrario debería de alegrarnos después de este estallido de una fallida guerra contra el narco, hoy por primera vez la tendencia es hacia la baja y que sin lugar a dudas se reconoce que hay muchas áreas de oportunidad que se lograron establecer en un primer momento, en la primera etapa de este gobierno de la cuarta de López Obrador y que hoy se consolidan acompañando incluso desde el legislativo con un marco jurídico lo que representa el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de la inteligencia y que están llevando a cabo que no sea el 33% menos de homicidios diarios y que el último mes, el mes de septiembre, haya sido el más bajo en homicidios desde el 2015. Creo que esto es muy importante hacer una evaluación. Entiendo perfectamente que la intención de la oposición es poner el dedo en donde se ha tenido que o se debe de mejorar, pero lo hacen a través de una narrativa mezquina. Incluso yo llamaría, más allá de mezquinos, están esperando que al país le vaya mal para poder seguir intentando regresar y mantener un sistema de privilegios, ¿no? Y yo sí quisiera rapidísimo retomar. Hoy, además de este ingreso que tienen las personas y que se ha demostrado que es como funciona la política pública en materia de atención a las desigualdades, también tiene que ver con el aumento al salario mínimo que hubo en este sexenio y que le da continuidad la presidenta de la República a través de la inversión en los pueblos de. Hoy el presupuesto que se destinará para el 26 tiene que ver justamente con la inversión para los polos de bienestar, para los trenes, para los programas sociales y la consolidación del sistema de salud a través de este surtimiento en los medicamentos en estas rutas por la salud. Creo que la presidenta, el gobierno de la presidenta, el primer año del gobierno de la primera mujer presidenta de la República, no lo califico yo. Y por eso es que traigo a colación los números en temas de popularidad. El 73% de las familias en México y de la gente en México está a favor del proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Con eso nos quedamos porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por atender al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias. Un abrazo.